hermanos, qué bendición tan grande estar nuevamente con ustedes en este hermoso día para aprender de la palabra del Señor, para que todos juntos podamos gozarnos de la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Él ha preparado un banquete para mí, ha preparado un banquete para ti, un banquete de su palabra. Y los invito a orar para que nos podamos gozar en su presencia, para podernos gozarnos en Él, porque Él es todo en nuestra vida. Padre Santo, Señor, quiero darte gracias de una manera especial, Señor, por darnos la oportunidad de estar acá nuevamente juntos en armonía, los hermanos juntos, reunidos, para aprender de tu palabra, para aprender de ti, para escuchar la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Que sea tu palabra, Padre, alimentando mi corazón, alimentando cada uno de los corazones de mis hermanos, Señor. Porque tú eres nuestro Padre, Señor, y tú quieres que nos regocijemos en ti, que nos regocijemos en tu palabra y que disfrutemos del banquete que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Queremos adorar tu nombre, queremos bendecirte, queremos glorificarte, queremos exaltarte y te pido, Padre, que seas tú hablando, Padre, quita toda palabra de humana sabiduría, Padre, y más bien dispón nuestro corazón para que todos juntos podamos ser tierra fértil en el cual tu palabra produzca un fruto abundante, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Hermanos, hoy quisiera invitarlos a que vayamos al Salmo 37. Este es un hermoso salmo. Vamos a concentrarnos en los primeros capítulos, en los primeros versículos. Básicamente los 7 primeros versículos. Entonces, los invito a leer. Dice el Salmo 1, dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. El Señor te está llamando y te está diciendo, no te inquietes, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Muchas veces nosotros, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra angustia, en medio del querer alcanzar los sueños o el objetivo que el Señor nos ha querido dar, nos inquietamos porque no lo vemos que se cumpla, nos inquietamos porque creemos que se está tratando demasiado, nos inquietamos porque pensamos que finalmente no se va a cumplir, nos inquietamos porque tal vez vemos a las demás personas, incluso a los malvados, como dice la palabra, triunfar, y tal vez tú piensas que no estás triunfando, o tal vez tú piensas que no estás alcanzando lo que el Señor quiere que tú alcances. Pero fíjense lo que el Señor dice, no te inquietes a causa de los malvados. Es decir, no se dejen inquietar por eso. Es decir, no dejen que el ruido externo que quiere traer el diablo sobre ti te inquiete. No te dejes inquietar de las cosas que ves alrededor. No te dejes inquietar del ruido de malas noticias. No te dejes inquietar del ruido de la situación económica. No te dejes inquietar de nada de eso. El Señor te dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Muchas veces tú puedes pensar en tu corazón y oiga, pero vean que Perenceguito le está yendo bien, está prosperando. Y yo, que busco al Señor, no veo ningún cambio. Fíjense lo que está diciendo la Biblia. No te dejes inquietar a causa de los malvados. No tengas envidia de los que hacen lo malo. Si no te dejes inquietar de los malvados, no te dejes inquietar de lo que está sucediendo en el mundo, no te dejes inquietar de nada de eso. No te dejes inquietar. Es lo primero que el Señor te quiere decir en este maravilloso salmo. No te dejes inquietar. No te dejes inquietar. Pues fíjense lo que dice en el segundo versículo. Dice, pues como la hierba pronto se desvanecen,
como las flores de primavera, pronto se marchitan. Es decir, tú puedes ver en ciertas personas que no son creyentes, que son malvados, como dice la palabra, que están floreciendo, que están prosperando. Pues dice, no te dejes inquietar, no te dejes inquietar. Más bien, mira al Señor, más bien confía en el Señor. Y más adelante vamos a ver lo que dice la palabra. Pero muchas de esas cosas que tú ves, esa prosperidad del mundo es pasajera. Esa prosperidad o esa riqueza del mundo es pasajera. Y riqueza del mundo es todo, es decir, todo lo que tú puedas ver en el mundo. Es decir, bienes materiales, títulos, todo eso es pasajero, todo eso no te llena de felicidad. Todo eso te puede servir de bendición. Y de hecho el Señor quiere prosperarte a ti. Y el Señor quiere que tenga grandes bendiciones para que tú disfrutes. Pero eso no debe ser el centro de tu vida. Ni eso debe ser lo que tú quieras, lo que tú tengas o quieras alcanzar. Todo eso es añadidura. Entonces, pero todo eso tienes que tener en cuenta que todo eso es temporal. Dice, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Lo único que es duradero es Jesús. Lo único que es duradero es nuestro Padre. Lo único que es duradero es la salvación que Él te dio porque es para una vida eterna. No es para algo temporal. No es para algo temporal. Tú puedes comprar un carro, gloria a Dios si compras un carro, pero el carro es temporal. A los 5 años ya se vuelve viejo, 6 años ya se vuelve viejo. Y después vas a querer otro. Entonces, en eso no debe estar el centro de tu vida, en la riqueza que tienen los demás. La riqueza tuya es la más grande y debe ser Jesús. Entonces, ¿cuál es el antídoto para eso? Porque tú puedes decir, sí, pero es que yo no he alcanzado nada, o tal vez he estado pidiendo un empleo y todavía no lo he alcanzado, o he estado esperando un ascenso y todavía no lo he alcanzado, o he estado esperando que mi negocio empiece a prosperar y todavía no ha empezado a prosperar. Pero fíjense el Señor, y tal vez tú puedes decir, el negocio del lado está prosperando, pero el mío no. El vecino está prosperando y yo no. Mi compañero de trabajo ha tenido ascensos y yo no. No te dejes angustiar de eso, que es lo que el Señor te está diciendo. ¿Y cuál es la cura para eso? Dice, confía en el 3. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¿Qué te dice? Confía en el Señor. No pasemos de largo ni leamos esto rápido. No, detengámonos y meditemos en lo que quiere decir confianza. Porque confía en el Señor se lee rápido. Pero vamos al fondo de lo que quiere decir confianza. Confianza es depositar todos nuestros tesoros, depositar todo lo que somos en una persona. Depositar todo en algo. Y nuestra confianza, dice la palabra, que debe estar en el Señor. Muchos confían en sus fuerzas. Muchos confían en la casa que tienen. Muchos confían en el vehículo que tienen, en los títulos que tienen, en el poder que tienen. Pero acá en la palabra no dice eso. No dice confía en tus casas, confía en la seguridad, confía en los políticos. No, nada de eso. Dice confía en el Señor. ¿En quién debes confiar? En el Señor. Y preciso cuándo es que confía uno o demuestra la confianza en los momentos difíciles. En los momentos difíciles. En los momentos difíciles muchas personas depositan la confianza en alguien o en algo. Acabamos de pasar elecciones y salió elegido un presidente. Que Dios bendiga a ese nuevo presidente. Muchas personas habrán depositado su confianza en ese presidente. La palabra dice,
que no confíes en el hombre. Dios bendiga a ese nuevo presidente y que el Señor le dé sabiduría grande para que pueda tomar las decisiones acertadas y que para que pueda precisamente hacer que las cosas sean mejores para algunas personas. Pero tengamos en cuenta que nosotros no dependemos de un hombre. Nuestra confianza depende del Señor. Nuestra confianza depende de Dios, no de un hombre. Por eso tenemos que buscar al Señor. Y eso es lo que dice, confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿En dónde? Uno no confía, uno no demuestra la confianza en los momentos en que todo está bien. Uno demuestra la confianza en los momentos en que está mal. Por eso cuando tú estás angustiado o oprimido porque has visto que tu negocio no prospera como el del vecino o como precisamente el compañero de trabajo tuyo, gloria a Dios, que tiene grandes bendiciones y grandes ascensos, y tú no, en esos momentos de dificultad, confía. Es decir, fíjense que la palabra lo dice. Es decir, no te dejes angustiar, no te dejes angustiar por todo lo que ves. Dice, más bien confía en el Señor. Es decir, si tú estás angustiado porque estás viendo que no se ha cumplido, es decir, no te quedes en la angustia, más bien confía en el Señor. Más bien deposita tu confianza en el Señor. Más bien entrega todo en el Señor. Y no tengas más altas expectativas en las que no debes tener. Todas tus expectativas deben de estar puestas en el Señor. Entonces dice, ¿y para qué confiar? Vean el versículo 3, dice, confía en el Señor, haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Es decir, muchos confían en su fuerza. Es decir, en el mundo hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma, pero en realidad, si uno se pone a pensar, no. Porque si tú quieres lo mejor para ti, probablemente tú dices, no, como yo quiero lo mejor para mí, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, que eso es lo mejor para mí. Ese es un camino que te va a llevar a Roma. Roma podría ser el objetivo de lo que tú quieres, el estar bien y tranquilo, el ser prosperado. Pero la palabra de Dios te dice, confía en ti mismo, confía en tus planes, en tus propósitos, que finalmente lo alcanzarás. No, la palabra de Dios dice, confía en el Señor. Te está señalando un único camino. Luego, no todos los caminos conducen a Roma. El único camino es el Señor. Por eso es que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino. Él es el único camino. Él es el que te trae la verdad y el que te trae la vida. Si tú quieres andar seguro en esta tierra, si tú quieres andar tranquilo, gozoso y prosperado en esta tierra, ya sabes qué tienes que hacer, confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Quien te va a traer a ti la seguridad no es el político. Tal vez muchos políticos, ahora que acabamos de sacar elecciones, te hizo una promesa. No confíes en el político, confía en el Señor. Confía en el Señor, que es lo que te está diciendo la palabra. Confía en el Señor, porque entonces vivirás seguro en esta tierra, seguro en la tierra y prosperarás. Pero no solamente te dice confía, también te dice deleítate. Te dice alégrate, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Si tú quieres ser ascendido, si tú quieres tener grandes bendiciones, pues lo que tienes que hacer es más bien confiar, en vez de buscarlas, de que tus actos busquen eso, no, más bien busca al Señor. Busca al Señor. Deleítate en el Señor. Y todo eso se hará por añadidura. Todo eso se añadirá por añadidura. Tú estás seguro que cuando tú buscas al Señor y cuando tú te deleitas en el Señor, lo tienes todo. Lo tienes todo. Y no vas a tener necesidad de todo eso. Seguro va a venir porque el Señor te va a bendecir. Eso es indudable. Pero la alegría no va a estar en eso. Claro, tú te gozarás de todas esas bendiciones que el Señor, pero tu alegría y tu confianza van a estar en el Señor. Porque es el Señor, la confianza en el Señor, el gozarse en Él,
Él es el único camino para llegar allá. Es el único camino para llegar allá. Entonces, fíjate lo que dice en el 5. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Entrega al Señor todo lo que haces. Es decir, tú puedes hacer mucho, pero puedes alcanzar poco. Pero más bien, que lo que tú debes de hacer es buscar al Señor. Es deleitarte en el Señor, es confiar en el Señor, que eso es lo que debes de hacer para alcanzar mucho, no para alcanzar poco. Por eso el verso 5 dice, entrega al Señor todo lo que hace, todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todos tus sueños, todos tus anhelos, entrégaselos a Él. Todo eso, confía en Él y Él te ayudará. Él te ayudará en todo. Finalmente, vámonos al verso 7, dice, quédate quieto. Quédate quieto en la presencia del Señor. Es decir, quédate quieto en la presencia del Señor. No es que te quedes quieto sin hacer, no. Quédate quieto en la presencia del Señor. Es decir, en la presencia del Señor. Busca la presencia del Señor y en esa presencia del Señor, quédate quieto que Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Dice, y espera con paciencia. Con paciencia. Porque si no esperas paciencia, quiere decir que no estás confiando. Entonces, nos podemos devolver al verso 1. Dice, te vas a inquietar, porque dice, no te inquietes a causa de los malvados. Entonces dice, espera en el Señor con paciencia. Es decir, con paciencia es creyendo, confiando, permaneciendo firme en Él, no inquietándose por lo demás, sino permanece firme y dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe, porque Él va a actuar. Él va a actuar. Si tú permaneces en Él, si tú estás quieto en Él, Él va a actuar. Él va a actuar. Y vas a ver todo lo que tú quieres en tu vida. Pero tu vida no es para esas bendiciones, tu vida es para el Señor. Entonces, tú vas a estar alegre sí o sí siempre porque vas a tener al Señor y vas a disfrutar todas esas bendiciones que el Señor te da. Entonces, no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Más bien, quédate quieto en la presencia del Señor. Ve a la presencia del Señor, quédate quieto, confía en Él, regocíjate en Él, búscalo a Él, no te inquietes por los demás, sé paciente, que el Señor cumplirá el propósito que tiene para tu vida, porque tú tienes un propósito para el Señor. Padre, quiero darte gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que tú día a día nos regalas. Quiero darte gracias por esa palabra, Señor. Permite que quede impregnada en nuestros corazones, en el mío, Padre, Señor. Porque tú das la palabra, Señor, y yo quiero ser bendecido por tu palabra. Por eso quiero permanecer en ella. Te pido también por mis hermanos, Señor, que seas tú bendiciéndolo a ellos, Padre. Que seas tú, Padre, permitiendo que ellos sean confiando en ti, Señor. Que no miren lo demás, que no miren el ruido externo, Señor. Que no tengan su confianza en el hombre, sino más bien que confíen en el Señor. Porque tú eres el único que haces grandes maravillas, Señor. Te doy las gracias por ello. Bendícelos grandemente. Que tu presencia sea en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes.